Mi novio me dejó por otra persona y cuando intenté superarlo descubrí que toda mi familia lo sabía y lo había apoyado. Soy Natalia, tengo 28 años, y siempre pensé que mi relación con Daniel era lo más estable que había logrado construir en mi vida. Estuvimos juntos por más de 5 años, y aunque tuvimos problemas como cualquier pareja, yo creía que teníamos un futuro claro. Me ilusionaba con la idea de casarnos, formar un hogar y seguir creciendo juntos. Lo que no sabía era que mientras yo soñaba con esos planes, él ya estaba construyendo otros, y lo peor de todo, con la complicidad silenciosa de mi propia familia. Daniel era alguien muy querido en mi círculo cercano. Desde el principio, mis padres y mis hermanos lo recibieron con los brazos abiertos, como si fuera uno más de la familia. Eso a mí me parecía algo bueno, incluso me hacía sentir orgullosa de haber elegido a alguien tan correcto. Con el tiempo, mis padres lo empezaron a invitar a reuniones familiares, incluso cuando yo no podía asistir por trabajo. Yo no lo veía como algo raro, de hecho, me tranquilizaba pensar que él se llevaba bien con todos. Nunca imaginé que detrás de esas invitaciones había una dinámica que me excluía a mí, como si lentamente me fueran sacando de la ecuación. La primera señal llegó mucho antes de lo que yo entendí. Había ocasiones en las que llegaba a reuniones y notaba un silencio incómodo, como si estuvieran hablando de algo que no debía escuchar. Si preguntaba, mi madre cambiaba de tema rápidamente, mis hermanos fingían que nada pasaba y Daniel se limitaba a sonreír, como si todo fuera normal. Yo me convencía de que eran ideas mías, de que estaba siendo insegura, y prefería no darle más vueltas. Todo cambió una noche en la que Daniel me dijo, con la mayor frialdad posible, que nuestra relación no tenía futuro y que lo mejor era terminar. Yo me quedé paralizada, porque apenas una semana antes habíamos estado hablando de un viaje juntos, y él parecía entusiasmado. Su ruptura fue tan repentina y tajante que ni siquiera me dio espacio para preguntar. Lo único que dijo fue que había encontrado a alguien que le daba lo que yo ya no podía darle. Y ahí, frente a mí, cerró la puerta de 5 años de relación como si no hubieran significado nada. Los días siguientes fueron un infierno. No solo tenía que lidiar con el dolor de la ruptura, sino también con la indiferencia de mi propia familia. En lugar de apoyarme, parecían más preocupados por no incomodar a Daniel. Mi padre me decía que era joven y debía seguir adelante, como si el problema fuera simplemente que me habían dejado. Mis hermanos se mostraban evasivos, no querían hablar del tema, y mi madre, ella fue la que más me confundió, porque en vez de consolarme, me pidió paciencia y comprensión hacia él. Yo no entendía nada. ¿Por qué tenía que comprender a alguien que me había destrozado? ¿Por qué mi madre parecía más interesada en cuidar su imagen que en escuchar mi dolor? Empecé a sentir que no solo había perdido a mi pareja, sino que también me estaba quedando sola frente a una familia que actuaba como si todo estuviera bien. El verdadero golpe llegó un par de semanas después. Una amiga cercana me envió unas fotos donde aparecía Daniel con otra mujer, abrazados en una cena familiar. Pero lo que me destruyó por dentro no fue verlo con ella, sino reconocer en la misma mesa a mis padres y a mis hermanos, todos sonriendo, compartiendo con ellos como si nada. Esa fue la primera vez que entendí que la traición no venía solo de Daniel, sino también de las personas que más deberían haberme cuidado. Ese día sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque una cosa era que él me hubiera dejado, pero otra, muy diferente, era descubrir que mi familia había sabido todo desde el principio y lo había aceptado, incluso celebrado. Después de ver esas fotos, sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación que no sé cómo describir. No solo me habían reemplazado en la vida de Daniel, también me habían borrado de mi propia familia. Durante días estuve sin poder dormir, con la imagen fija en mi mente de mis padres sonriendo junto a él y su nueva pareja, como si ella hubiera ocupado mi lugar sin ninguna resistencia. Yo me repetía una y otra vez que tenía que haber algún error, que algo se me escapaba, que mi familia jamás me haría algo así. Pero mientras más pensaba, más piezas empezaban a encajar. Empecé a recordar todas esas veces en las que mi madre defendía a Daniel cuando yo le contaba de nuestras discusiones, como si él no pudiera equivocarse jamás. Recordé cómo mi hermano mayor lo invitaba a jugar fútbol incluso sin mí, o cómo mi padre hablaba de él como el hombre que toda mujer quisiera tener a su lado. Eran comentarios que en su momento me parecieron normales, pero que ahora, al mirarlos en retrospectiva, tenían otro sentido. Mi familia lo había idealizado tanto que yo había pasado a ser un simple detalle secundario en la historia. La rabia me impulsó a enfrentar a mi madre. Le mostré las fotos y le pregunté cómo había podido sentarse en esa mesa con Daniel y su nueva pareja sin pensar en mí. Su respuesta me dejó helada. Con toda la calma del mundo me dijo que Daniel merecía ser feliz y que yo tenía que aprender a no ser egoísta, porque la vida no se trataba solo de lo que yo quería. Esa frase se me clavó como un cuchillo. ¿Egoísta yo? ¿Por exigir un mínimo de lealtad de mi propia familia? Intenté hablar también con mi padre, esperando que al menos él se pusiera de mi lado, pero lo único que obtuve fue un sermón sobre la importancia de ser madura y aceptar que las cosas cambian. Me dijo que si Daniel había encontrado otra persona, yo debía dar un paso al costado y dejar de hacerme daño con resentimientos. Me costó contenerme, porque quería gritarle que no eran resentimientos,
era una traición en toda regla, y lo mínimo que esperaba era apoyo de ellos. Con mis hermanos tampoco tuve mejor suerte. El menor me confesó en voz baja que ya lo sabían desde hacía meses, que Daniel llevaba tiempo saliendo con esa mujer y que mi familia simplemente había decidido no decirme nada porque no querían verme sufrir. Esa fue la excusa que más me dolió, porque me hizo entender que habían decidido por mí, que me habían tratado como a alguien incapaz de manejar su propia vida. Y al final, el dolor que sentí fue el doble, porque no solo me engañó mi pareja, también me engañaron ellos al callar. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente sola, y esa soledad pesaba más que la ruptura misma. Me sentía una extraña en mi propia casa, rodeada de personas que en teoría debían ser mi refugio, pero que se habían convertido en cómplices de quien me destrozó. No podía quedarme quieta, así que decidí hacer algo que hasta ese momento me parecía impensable. Fui directamente a buscar a Daniel. Necesitaba verlo cara a cara, mirarlo a los ojos y escuchar de su boca lo que había pasado. Lo encontré en su departamento, y aunque se sorprendió al verme, no intentó negarlo. Al contrario, me dijo con total naturalidad que llevaba meses sintiéndose más conectado con esa otra mujer y que mi familia lo sabía, que incluso le habían aconsejado cómo darme la noticia sin hacerme tanto daño. Esa revelación fue como una bomba, no solo estaban al tanto, también habían sido parte activa de la mentira. Cuando le pregunté por qué lo hizo, su respuesta me dejó sin aire, porque tu familia siempre me hizo sentir más apoyado que tú. Fue un golpe bajo, y aunque me dolió, también entendí algo, esa confianza ciega que ellos le daban fue lo que le dio el valor para traicionarme sin miedo. Salí de ahí con el corazón destrozado, pero también con la mente más clara. Ya no era solo un tema de ruptura amorosa, era un quiebre profundo con mi familia. Ellos habían elegido a Daniel, y con esa elección, me habían dejado a un lado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con esa verdad? Esa noche me encerré en mi cuarto y escribí todo lo que sentía. Era la primera vez que no intentaba justificar a nadie, ni a Daniel ni a mi familia. Solo escribía lo que me estaba pasando y lo que había descubierto. Fue entonces cuando entendí que tenía dos opciones, hundirme en el dolor o usarlo como un impulso para tomar la decisión más difícil de mi vida, alejarme de todos ellos y empezar de cero. Lo que no sabía era que ese camino, aunque liberador, también iba a traer consecuencias que jamás imaginé. Porque cuando una familia queda al descubierto en sus lealtades, no todos aceptan que los pongas frente a su traición. Después de escribir todo en aquel cuaderno, sentí que había dado el primer paso para soltar, pero también sabía que no bastaba con desahogarme en papel. Necesitaba acciones concretas, necesitaba recuperar el control de mi vida. Lo primero que hice fue dejar de hablar con todos en la casa, me volví casi invisible. No contestaba cuando me llamaban para cenar, no respondía a sus intentos de conversación, por primera vez, los traté con la misma frialdad que ellos habían tenido conmigo. Al principio parecía que no les importaba, pero pronto se empezó a notar el peso del silencio. Mis padres comenzaron a incomodarse, mis hermanos me miraban con culpa y mi madre intentaba acercarse como si nada hubiera pasado. Yo ya no estaba dispuesta a caer en ese juego. Pasaron los días y comencé a darme cuenta de que el mayor cambio no podía estar en cómo los trataba a ellos, sino en cómo me trataba a mí misma. Empecé a salir sola, a caminar sin rumbo, a tomar cafés en lugares donde nadie me conocía. Había algo liberador en sentir que, aunque estaba rota por dentro, al menos estaba eligiendo cada paso. Fue en uno de esos cafés donde conocí a Clara, una mujer que se sentó en la mesa de al lado y que, al notar mis ojos hinchados, me ofreció un pañuelo. Ese gesto tan mínimo me derrumbó y terminé contándole, sin dar demasiados detalles, que mi familia me había fallado. Clara no me juzgó ni me dio consejos vacíos, solo me escuchó y me dijo que a veces la sangre no garantiza lealtad. Esa frase se me quedó grabada porque venía de una desconocida, y sin embargo sonaba más sincera que todo lo que había escuchado de mi familia en meses. Decidí entonces tomar distancia real. Busqué un pequeño departamento en alquiler con lo poco que había ahorrado y, sin decirle a nadie, empecé a planear mi mudanza. No fue fácil, porque sabía que dar ese paso significaba romper por completo con ellos, pero también era la única manera de salvarme de seguir siendo la sombra de mi propia historia. El día que empaqué mis cosas, sentí una mezcla de miedo y alivio. Mi madre entró en mi cuarto y al verme con las cajas me preguntó qué hacía. Le respondí con calma que me iba, que ya no tenía nada que hacer en una casa donde mi dolor era invisible. Ella intentó detenerme, pero lo único que salió de su boca fue que estaba exagerando, que todo era un malentendido y que con el tiempo lo superaría. Su negación me confirmó que mi decisión era la correcta. Ya instalada en mi nuevo lugar, viví por primera vez lo que era estar sola de verdad. No fue sencillo,
Las noches eran largas y el silencio a veces se volvía insoportable, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Empecé a enfocarme en mi trabajo, a hacer cursos en línea y a organizar mis finanzas. Poco a poco recuperaba una rutina que dependía únicamente de mí. Y aunque todavía me dolía ver en redes cómo mi familia seguía compartiendo momentos con Daniel y su nueva pareja, cada vez me afectaba un poco menos. Sin embargo, lo que no esperaba era que mi familia no iba a quedarse de brazos cruzados. Pasaron un par de meses y empezaron los mensajes, primero cortos, después cada vez más insistentes. Mi padre me pedía que volviera a casa los fines de semana. Mi madre me mandaba fotos familiares y mis hermanos me escribían como si nada hubiera pasado. Yo ignoraba todo, hasta que un día recibí un mensaje que me hizo temblar. Era de Daniel. Me decía que las cosas no iban tan bien con su nueva pareja, que extrañaba la estabilidad que tenía conmigo y que, aunque entendía que había cometido errores, quería hablar. Leer esas palabras fue como recibir un balde de agua fría. No solo porque confirmaban que él no estaba tan feliz como aparentaba, sino porque también me hacía ver que mi familia seguía en contacto con él al punto de que incluso le dieron mi nuevo número. Eso me enfureció. Sentí que mi intento de empezar de cero estaba siendo saboteado por las mismas personas que me habían dado la espalda. Decidí no responder, pero esa decisión tuvo consecuencias inesperadas. A la semana, mi madre apareció en la puerta de mi departamento. Estaba molesta y me dijo que estaba siendo cruel con Daniel, que él había cometido un error pero que merecía una segunda oportunidad. Me quedé paralizada, no podía creer que viajara hasta mi casa para defenderlo en lugar de preguntarme cómo estaba yo. Fue ahí cuando entendí que ya no se trataba solo de una traición, sino de una alianza clara. Mi familia había elegido a Daniel como parte de ellos, incluso por encima de mí. Esa visita fue el punto de quiebre. La dejé hablar. Le escuché justificarlo, pero en mi mente ya estaba decidida. Si ellos querían tenerlo como parte de su vida, que lo hicieran, pero yo ya no estaría ahí. No iba a ser la segunda opción en mi propia familia. Cerré la puerta detrás de ella y, aunque lloré toda la noche, al día siguiente amanecí con una fuerza diferente. Empecé a construir un círculo nuevo, con personas como Clara que, sin ser de mi sangre, me demostraban más lealtad y apoyo que aquellos con quienes compartí toda una vida. Me di cuenta de que la familia también puede elegirse, y que a veces, para sobrevivir, hay que soltar incluso lo que más duele. Pero justo cuando pensaba que las cosas empezaban a estabilizarse, recibí una llamada inesperada de mi hermano menor. Su voz temblaba y me dijo que tenía que contarme algo que lo estaba consumiendo. Mi familia había planeado desde el inicio mantener a Daniel cerca porque mi padre tenía un proyecto laboral con él. Y romper esa relación hubiera significado perder dinero. Mi propio dolor había sido negociado como parte de un interés económico. Sentí que todo volvía a derrumbarse. No solo me habían traicionado en lo emocional, también habían calculado fríamente cuánto valía mi sufrimiento en comparación con sus ganancias. Y lo peor de todo era que mi hermano me confesaba que lo habían hecho de manera consciente, que habían decidido que lo más práctico era dejarme a un lado. En ese instante entendí que la herida era mucho más profunda de lo que pensaba, porque no se trataba solo de amor o lealtad, sino de conveniencia. Y cuando la conveniencia entra en juego, el lazo familiar se vuelve una moneda de cambio. Después de aquella confesión de mi hermano menor, pasé varios días en un estado que solo puedo describir como un vacío helado. No lloré de inmediato, no grité, ni siquiera me enojé como había hecho antes. Era como si mi mente se hubiera desconectado para protegerme de la magnitud del golpe. Me había quedado claro que mi dolor había sido calculado, pesado y descartado en nombre de la conveniencia. Eso no solo rompió lo poco que quedaba entre mi familia y yo, sino que también me obligó a verlos de otra manera. Ya no eran los que me habían criado, ya no eran quienes debían protegerme, sino personas que habían tomado la decisión consciente de dejarme sola cuando más los necesitaba. Una noche, mientras miraba las paredes vacías de mi departamento, me hice una pregunta que me persiguió durante días. ¿Cuánto tiempo había vivido bajo una ilusión? Siempre había creído que mi familia era mi pilar, que aunque hubiera discusiones o diferencias, estarían ahí para mí en los momentos más difíciles. Pero ahora entendía que esa idea era algo que yo me había repetido para sentirme segura, porque en la práctica ellos habían demostrado lo contrario más de una vez. Lo de Daniel fue solo el golpe final, la máscara que se cayó para revelar lo que siempre estuvo ahí. Con esa claridad, decidí que no podía quedarme en el rol de víctima. Si ellos habían elegido vivir su vida priorizando el dinero y las apariencias, entonces yo tenía que elegir cómo quería vivir la mía. Y lo primero que decidí fue hablar,
pero no para reclamar, sino para poner un punto final. Organicé un encuentro en mi departamento, los cité a todos con la excusa de que quería aclarar las cosas. Vinieron mi madre, mi padre y mis 2 hermanos. Cuando entraron, noté la incomodidad en sus rostros, como si supieran que lo que se venía no iba a ser una simple charla familiar. Me senté frente a ellos y les dije que sabía todo, que no solo habían permitido que Daniel siguiera en sus vidas, sino que lo habían hecho porque había un interés económico de por medio. Nadie me interrumpió, lo cual me confirmó que lo que mi hermano menor me había dicho era cierto. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio denso que parecía eterno. Finalmente, fue mi padre quien respondió. Su voz fue fría, calculadora, sin rastro de arrepentimiento. Me dijo que en la vida a veces había que tomar decisiones difíciles y que, aunque entendía que yo me sintiera herida, ellos habían hecho lo que consideraban lo mejor para todos. Esas palabras fueron como un cuchillo. Lo mejor para todos, pensé, menos para mí. En ese momento entendí que no había nada más que discutir. No iba a suplicar comprensión, no iba a buscar un perdón que nunca llegaría. Solo les dije que a partir de ese momento, yo también iba a tomar una decisión, cortar todo vínculo con ellos. Vi cómo mis hermanos bajaban la mirada, incapaces de sostener la mía, mientras mi madre intentaba llorar como si eso borrara lo que habían hecho. Pero ya era tarde. Cuando se fueron, el silencio de mi departamento ya no me pesaba, al contrario, me daba paz. Era un silencio elegido, uno que significaba que finalmente estaba construyendo un espacio donde ellos no tenían poder sobre mí. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Todavía quedaba Daniel, la sombra que aparecía en cada rincón de mi historia. Durante semanas había ignorado sus mensajes, pero después de aquella conversación con mi familia, entendí que tenía que enfrentar también ese capítulo para poder cerrar todo de una vez. Lo cité en un café, el mismo donde había conocido a Clara, como si inconscientemente quisiera cerrar el círculo en el lugar donde había comenzado a recuperar fuerzas. Cuando llegó, parecía un hombre diferente, desgastado, cansado, con una mirada que ya no reflejaba la arrogancia de antes. Me habló de cómo su relación actual estaba en ruinas, de cómo había descubierto que aquella persona no era lo que él creía, y de cómo me extrañaba a mí. Me escuché a mí misma reír, no de felicidad, sino de incredulidad. Porque lo que él llamaba extrañar no era más que nostalgia por la comodidad que yo le había dado. Le dije, con una calma que me sorprendió, que ya no había nada entre nosotros, que lo que rompió no podía repararse, y que aunque me hubiera dolido hasta lo más profundo, ya no era la misma persona que él había dejado. Daniel intentó justificarse, me habló de errores, de segundas oportunidades, pero no había nada que me moviera por dentro. Lo miré y sentí, por primera vez, que ya no me dolía. Y eso fue liberador. Al salir del café, me di cuenta de que había pasado de ser alguien a quien le arrebataron todo, a alguien que estaba recuperando su historia. La traición de Daniel y la complicidad de mi familia me habían destrozado, sí, pero también me habían obligado a ver quién era realmente fuerte y quién no, y aunque todavía había noches en las que me costaba dormir, cada día era más evidente que estaba construyendo una nueva versión de mí, una que no dependía de ellos para sentirse completa. Con el tiempo, mi relación con Clara se volvió una amistad sólida, casi como una hermana que había elegido. Ella me enseñó que la lealtad no siempre viene de la sangre, sino de los actos. Y a través de esa amistad, aprendí a dejar de ver mi vida como lo que había perdido y empezar a verla como lo que podía ganar. La última vez que vi a mi familia fue meses después, en un encuentro casual en la calle. Estaban juntos, riendo, y aunque por un instante sentí una punzada en el pecho, también entendí que ya no eran parte de mi mundo. Ellos habían elegido su camino, y yo había elegido el mío. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si finalmente hubiera soltado el peso de cargar con ellos. Ese día, mientras caminaba de regreso a mi departamento, pensé en algo que me cambió por completo. A veces la mayor traición puede convertirse en la mayor oportunidad para encontrarte contigo mismo. Y aunque nunca hubiera querido que mi historia se escribiera así, entendí que era yo quien tenía la pluma ahora. Los meses posteriores a aquel encuentro con mi familia y la última charla con Daniel fueron un proceso de reconstrucción, casi como si hubiera tenido que recoger los pedazos de una vida que alguien más había destrozado. Al principio, sentía que caminaba con miedo, como si en cualquier momento pudiera tropezar y volver a caer en la misma oscuridad de antes. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ya no era la misma persona. Las heridas seguían ahí, sí, pero ya no eran abiertas ni me consumían cada día. Eran cicatrices que me recordaban que había sobrevivido a lo que, en su momento, parecía insoportable. Durante ese tiempo, me refugié en mí misma. Retomé proyectos que había dejado de lado, volví a escribir, algo que siempre me había apasionado pero que había abandonado por la rutina de la relación. Empecé a viajar sola, al principio con miedo, pero después con la emoción de descubrir que podía disfrutar de la vida sin depender de alguien más para sentirme completa. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria personal, pagar mis cuentas sola, cocinar una receta complicada, reírme sin sentir culpa. Eran detalles mínimos para cualquiera, pero para mí significaban un renacer. Un día,
mientras caminaba por un parque cercano a mi departamento, me encontré con el hijo de una amiga de mi madre. Él me reconoció al instante y, sin mucha vergüenza, me dijo que su mamá siempre hablaba de mí y que, según ella, yo había sido la ingrata que abandonó a la familia en su peor momento. Esa frase me golpeó, pero en lugar de hundirme, me hizo reflexionar. Me di cuenta de que probablemente esa era la versión que mis padres contaban al mundo, que yo había sido la mala, la egoísta, la que no supo perdonar. Y por primera vez, en lugar de querer defenderme, entendí que no necesitaba hacerlo. Yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Ya no iba a gastar energía en convencer a los demás de lo que había pasado. El verdadero giro llegó unas semanas después. Recibí un mensaje inesperado de mi hermano menor, el mismo que me había contado la verdad sobre el dinero y la complicidad familiar. Me escribió que necesitaba verme, que tenía algo más que decirme. Dudé mucho antes de aceptar, porque no sabía si estaba preparada para abrir otra caja de secretos, pero finalmente accedí. Nos encontramos en un café discreto, y ahí, con los ojos vidriosos, me confesó que desde aquella conversación no había podido dormir bien. Me dijo que se había sentido parte del engaño, aunque él mismo también había sido manipulado por mis padres. Y luego soltó la bomba. Mis padres habían empezado a tener problemas financieros serios, porque la persona con la que Daniel se había ido no era tan estable como pensaban y lo poco que recibían ya no alcanzaba. Me quedé en silencio, procesando lo que significaba eso. Era como si la vida misma les hubiera dado una dosis de la realidad que tanto habían querido ignorar. Mi hermano me pidió que no los abandonara del todo, que a pesar de todo, todavía era su hija y podían necesitarme. Lo miré con ternura, porque en el fondo sabía que él no tenía la culpa de las decisiones de los demás. Pero también fui firme, le dije que ya no podía ser la que siempre corría a salvarlos, que durante años ellos habían elegido un camino donde yo no tenía lugar. Y que ahora, aunque me doliera, debía seguir mi vida sin cargar con responsabilidades que no me correspondían. Esa conversación me dejó con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia y nunca es fácil cortar de raíz. Pero alivio porque entendí que no tenía por qué cargar con sus consecuencias. Esa era la verdadera diferencia entre la persona que era antes y la que soy ahora. Antes buscaba constantemente aprobación, amor y un lugar en sus vidas. Ahora sabía que mi valor no dependía de ellos. Lo más sorprendente fue lo que vino después. Daniel volvió a buscarme. No una vez, sino varias. Me escribió correos, me dejó mensajes de voz, incluso intentó aparecer en mi trabajo. En cada mensaje repetía lo mismo, que se había equivocado, que me había perdido y que quería otra oportunidad. Pero ya no tenía ningún poder sobre mí. Lo bloqueé de todos lados, y esa acción tan simple se sintió como un acto de justicia personal. Porque no era rencor, era autoprotección. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil por alejar a alguien, sino fuerte por decidir lo que era mejor para mí. En paralelo, empecé a acercarme más a personas que realmente me demostraban cariño y apoyo. Mis amigos, algunos primos lejanos y, sobre todo, Clara, que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Ella fue testigo de todo mi proceso y me acompañó sin juzgarme, sin pedirme explicaciones, solo estando ahí. Y entendí que la familia, al final, no siempre es la que te toca, sino la que eliges. El último giro de esta historia lo viví meses después, cuando recibí una invitación inesperada, la boda de Daniel. Sí, la persona que me había destrozado ahora quería mostrarle al mundo su nueva vida. Durante unos segundos pensé en ir, solo para demostrarle que yo estaba mejor que nunca. Pero luego entendí que asistir sería como darle importancia a algo que ya no tenía poder sobre mí. Así que simplemente tiré la invitación a la basura. Ese pequeño gesto fue mi cierre definitivo. Hoy, mirando atrás, puedo decir que todo lo que viví me cambió para siempre. No me convertí en una persona amarga ni desconfiada, aunque era lo que todos pensaban que pasaría. Al contrario, me volví más fuerte, más consciente de lo que merezco y más selectiva con las personas que dejo entrar en mi vida. Aprendí que los golpes más duros pueden ser también los que te empujan a construir una vida más auténtica. Y aunque mi familia probablemente siga contando su versión y Daniel siga buscando excusas para justificar lo que hizo, ya no me importa. Porque descubrí que la verdadera libertad no está en cambiar el pasado ni en convencer a los demás, sino en aprender a escribir tu propio futuro sin cadenas. Ese fue mi mayor descubrimiento, que aunque me traicionaron, aunque me dejaron sola, aunque intentaron hacerme sentir invisible, hoy soy más visible para mí misma que nunca. Y con eso, basta. ¿Tú le darías otra oportunidad a tu familia después de algo así, o cortarías la relación para siempre?